To be a person is to be a mask. And you never know who you're talking to behind the mask. The real person is somewhere inside that mask. The master only represents God on the earth. And if you can't stand naked in front of your master, you can't stand naked in front of your God. Esta historia comienza con una búsqueda espiritual y termina en trauma, manipulación y en un culto que increíblemente aún continúa activo. Es el caso de Jaime Gómez, el creador de Buddha Field, un grupo que se supone era el camino hacia la iluminación, pero terminó siendo una secta bastante oscura. Jaime Gómez nace en Venezuela y no se sabe exactamente ni la fecha ni detalles sobre su infancia. Lo único que se sabe es que emigró a Estados Unidos en los años 70 con el sueño de convertirse en un bailarín y actor de Hollywood. Y aunque no logró esto exactamente, logró algo muchísimo más retorcido, que fue convertirse en el líder de un grupo espiritual que lo veían a él como una figura casi divina. Pero para poder entender el contexto de cómo sucedió esto, tenemos que hablar de la nueva era, que alcanzó su auge en plenos años 80, donde vamos a situar esta historia. Se trató de un movimiento cultural y espiritual que ligaba distintas creencias y prácticas, como tradiciones religiosas occidentales, orientales, filosofías antiguas y modernas y ciertas terapias alternativas. Todo esto girando en torno a la búsqueda de una espiritualidad personal, desligándose de las estructuras religiosas tradicionales. Dicho movimiento influyó en la adopción masiva de prácticas que hoy conocemos como la meditación, el yoga, la astrología, terapias naturales, etc. Todo eso que hoy conocemos, pero en su momento era considerado alternativo o incluso esotérico, lo cual justifica cierto aislamiento de parte de las personas que iniciaron a practicarlo. El punto en todo esto, y lo que más debemos tomar en cuenta, es que cuando una nueva práctica se está dando a conocer o apenas se está poniendo de moda, inevitablemente llega con desinformación y tergiversación. Esto dio paso a que se crearan muchísimos grupos con sus propias filosofías y sabemos en lo que esto se puede desencadenar. De hecho, fue lo que le permitió a Jaime engancharse del movimiento para empezar a ofrecer distintas cosas relacionadas a él. Aunque inicialmente este ofrecía clases de actuación, recordemos y tengamos presente durante todo el caso que este era un actor frustrado y más adelante veremos el por qué la relevancia. Poco a poco dichas clases se empezaron a mezclar con sesiones de yoga, meditación, hasta terminar en terapias espirituales. Lo que parecía verse bien y en un inicio lo era. Sin embargo, una vez asistías más seguido, empezabas a adentrarte y a pertenecer al grupo Buddha Field, que es el nombre con el que este denominó el grupo que se fue armando poco a poco, en el que una vez estabas dentro empezaban a crecer las reglas y normas para poder pertenecer. Pues Jaime aseguraba que para poder continuar elevándote y purificándote necesitabas hacerlo a través del camino correcto, el cual curiosamente te enseñaría a través de sus reglas. Y así de fácil pasamos a tener un grupo donde ves sesiones de ciertas cosas en específico. Disculpen si escuchan muchos truenos, está lloviendo. A tener una con todo y lo propio de estas, como por ejemplo sus seguidores. Inicialmente esto era un grupo reducido de personas, pero con el tiempo fue aumentando hasta cientos, específicamente hasta entre 120 y 50 miembros. Eran tanto hombres como mujeres de entre 18 y 40 años que simplemente buscaban algún sentido de paz, pertenencia o algún camino espiritual. Contrario a lo que muchas personas puedan creer, las no son para cierto tipo de personas. Había quienes estaban interesados en prácticas como inicialmente lo era en la yoga, pero al ir asistiendo a estas terapias, pues por consecuencia terminaban escuchando el discurso que este tenía para ofrecer, asistiendo más seguido, encontrando apoyo en otros miembros de la comunidad y poco a poco adentrándose sin darse cuenta del todo. Jaime para esto se hace llamar Michael, o principalmente The Teacher. Inicialmente el cambio de su nombre se debe a que Michael era su nombre artístico, al menos el que había utilizado antes para algunas producciones en las que había aparecido, que la verdad eran muy breves. Y quienes vieron dichas producciones dicen que entienden por qué fueron tan breves y no le fue tan bien al respecto. Posteriormente se descubrió que también llegó a trabajar en películas para adultos, pero a esto se limitó su carrera. Y quizá por esto una de las reglas bastante importantes que imponía una vez que entrabas al grupo Buddha Field era ensayar durante horas para actuación y baile, hasta otras un poquito más típicas de sectas que tienen que ver relacionadas con el aislamiento y así poder tener control de la persona, que va antes de nada de televisión, nada de contacto con el mundo exterior, nada de relaciones interpersonales y abstinencia.
Ya que estamos en esto, también tenemos que hablar de cierta fijación que este tenía con el aspecto físico, por lo que muchas de estas reglas estrictas tenían particularidades como dietas estrictas y ciertas rutinas de ejercicio. También destacaba el aspecto atractivo entre sus seguidores, y la verdad es que si notan a dicho grupo todos eran muy atractivos, y esto para él era importante. Lo más fuerte de esto es que este estilo de vida que les hacía tener se basaba en sí mismo y en que sus seguidores replicaran su estándar. Es decir, estamos hablando de lo que típicamente se hace en las sectas, que es un control completo sobre la vida de estas personas e incluso la identidad. Pero en el caso de Jaime fue un poquito más allá. Lo llevó a otro nivel, pues no solo les arrebataba su identidad, sino que la que debían tener se tenía que parecer a él. Era como una especie de a su imagen y semejanza. No solo quedando allí, muchos de sus seguidores fueron obligados a someterse a cirugías estéticas para parecerse a él, ya que se supone que él era el estándar. Y aunque esto ya es bastante retorcido, lo peor es que era una excusa. La realidad es que él quería someterse a dichas cirugías y usaba a sus seguidores como conejillo de indias para ver cómo quedaban esas cirugías, si salían bien o no. Esto que les acabo de comentar sucedió cuando estaban ubicados en Texas. Y es que inicialmente estos tenían su refugio en California, pero terminan mudándose a Texas debido a que el grupo iba creciendo y con ello su notoriedad. Jaime necesitaba un sitio con más privacidad para poder continuar ejerciendo el control que tenía sobre sus seguidores sin que nadie se involucrara o sospechara, alejándolos ahora sí por completo de sus familiares, amigos, demás que pudieran intervenir. I had to come up with elaborate lies. I told them I moved to Atlanta and to Mexico and anywhere to give them a reason not to expect to see me. Efectivamente funcionó, duraron aproximadamente entre 14 y 15 años en una especie de santuario que crearon donde el grupo estuvo en su auge. Al menos fue el auge para Jaime, quien ahora sí tenía un total y control absoluto de estas personas, a quienes además de brillar a tener este estilo de vida que ya les comenté, les hizo creer que tenían que construir un teatro con este tema espiritual otra vez, pero realmente era un teatro para él y poder cumplir todas sus frustraciones de ser un actor. Y efectivamente, en dicho teatro realizaban obras en las que este era el actor principal y podía así cumplir sus deseos más frustrados. Jaime para este punto era un actor que se encargaba de mantener su físico y talento para dichas obras, porque del resto se encargaban sus seguidores en algo llamado servicios al maestro. Y este era un término inventado claramente por Jaime, que se basaba en que sus seguidores le hicieran todo y que prácticamente fueran sus esclavos. Estamos hablando de que tenía chofer, cocinero, quien le cargaba sus cosas, quien le hacía masajes, absolutamente todo lo que se puedan imaginar, disfrazado bajo actos de servicios y la misma idea de que para continuar con su iluminación debían devolver al maestro a través de esto. En cierto punto se dice que los cambios de imagen, la paranoia y también la búsqueda de privacidad tenían que ver mucho con la masacre de Waco, ya que después de esta Jaime empezó a ponerse muy alerta a todo lo que pasaba a su alrededor y su nivel de control empezó a aumentar. Para darles un pequeño contexto, la masacre de Waco fue una redada que se realizó a un rancho perteneciente a la secta de los Davidianos, quienes almacenaban un arsenal de armas con la que esperaban el apocalipsis. Además, estos también tenían denuncias de agresión sexual hacia menores y temas relacionados. Fue una catástrofe gigante que alarmó a otros grupos, claramente como los de Jaime, es decir, otras. Pero si ya había otros grupos cayendo, como Buddhafield logró mantenerse hasta el final con reglas y temas que visiblemente estaban mal. Pues aparte del control mental que se sabe que ejercen estos líderes de secta sobre sus seguidores, en el caso específico de Jaime, utilizaban las confesiones que le realizaban los mismos miembros durante sus sesiones espirituales para chantajearlos, manipularlos e incluso obtener favores sexuales en el caso específico de los hombres. Si eran heterosexuales, igual tenían que hacerlo, y si eran homosexuales, además eran manipulados con temas referentes al VIH en plena crisis del siglo. Es decir, mientras horriblemente obligaba a su grupo a la abstinencia sexual, por otro lado abusaba en este mismo sentido de otros miembros. Este nivel de control y amenaza explica por qué durante más de 20 años no hubo una sola denuncia formal ante la policía ni nadie se atrevió a alzar la voz, al menos no hasta ese momento, ya que en el 2006 uno de los miembros más cercanos a este envió un correo electrónico al resto del grupo revelando todo lo que estaba pasando. Hablaba de abusos en distintos ámbitos, chantaje emocional, evasión de impuestos y la manipulación constante por parte de él. Fue una bomba para todo el grupo. Estaban en profundo shock y afortunadamente muchos logran luego de esta revelación abrir los ojos y salir de allí. Sin embargo, otros miembros estaban o muy manipulados o todavía no podían creer esto. Y aquí tenemos que hablar que dentro de estos grupos hay
ciertas escalas. Es decir, en estos círculos de coerción, entre más cerca estés al líder, pues claramente estás más cerca de los abusos más fuertes. Muchos miembros que apenas estaban iniciando no tenían ni idea de todo el oscuro trasfondo que había en lo que ellos creían que era su comunidad. Es decir, a pesar de que muchos pensaban que había ciertas prácticas que no estaban del todo bien, no se atrevían a comentarlas entre ellos. Y con demás cosas era de igual forma, pues todo pasaba filtrado por Jaime, no había nada que éste no supiera, así que lo que sea que estuvieras pensando en contra de él, mejor te lo guardabas. Y como les digo, entre más cerca estabas, pues más conocimiento tenías de todo lo que pasaba, como fue el caso de Will Allen. Will pasó más de 2 décadas en este grupo y además documentó todo en secreto para luego exponerlo. Y es que sacó su propio documental llamado Holy Hell, donde termina mostrándole toda esta historia al mundo. El documental no sé en qué plataforma oficial está, pero en YouTube lo puedes encontrar completo. Lo único un poco lamentable dentro de todo esto es que la historia llega un poquito tarde al mundo, y es que este documental sale en el 2016 con muchísima información, pero información que lastimosamente no puede ser utilizada al menos de la forma en la que uno esperaría, que sería con represalias legales. Por un lado, muchos ex miembros tienen la oportunidad de dar sus testimonios de todo lo que vivieron durante este tiempo y sobre todo luego de esto, también dándosele más visibilidad a este caso debido a que Netflix en su docuserie Cómo se convirtieron en líderes de culto, específicamente en el episodio 3, toca esta historia. Pero por otro lado, a pesar de que sabemos todo esto, Jaime simplemente ha seguido adelante. Se cambió de lugar y de nombre, haciéndose actualmente pasar por Andreas, rearmó su grupo con los miembros que decidieron continuar a su lado, quienes a su vez siguieron reclutando muchísimas más personas dentro de Hawái, por lo que actualmente allí sigue funcionando Buddha Field bajo otros nombres. Es un caso prácticamente sin cierre, pues este nunca ha tenido cargos penales por falta de pruebas físicas. Sus seguidores actuales le guardan muchísima lealtad, los anteriores tenían muchísimo miedo y los que se atrevieron a alzar la voz lastimosamente lo hicieron muy tarde, ya que cuando dichas acusaciones salen a la luz, pues los delitos ya habían prescrito, es decir, que ya había pasado muchísimo tiempo de este delito, se había cerrado el caso y ya no eran válidos. Jaime se ha dado su versión al respecto, diciendo que todo fue completamente exagerado y que básicamente todo es falso. Sin embargo, es imposible negar que su perfil encaja perfectamente en la de un líder sectario narcisista. Es un hombre que necesita sentirse admirado, intocable, obedecido y que construyó un sistema de control basado en el miedo, la culpa y la dependencia. De verdad no podría haber menos dudas de lo que estaba pasando dentro de este grupo y lo peor es que continuará siendo así. Una historia que la verdad deja mucho que desear, le falta un pedazo y ese pedazo es Jaime pagando por todo lo que hizo, y además es una historia que nos muestra cómo una persona puede ejercer poder sobre cientos tocando fibras sensibles como lo son las creencias, la esperanza o simplemente la fe. Y un ejemplo de esto es que muchos sabían que del todo no estaba bien lo que estaba haciendo Jaime o había ciertas cosas que no les terminaban de encajar, pero dentro de estas sesiones con Jaime habían tenido ciertas experiencias espirituales que los hacían quedarse, como al momento de meditar en el que lograban ver una luz divina mientras tenían sesiones privadas con Jaime, lo que en realidad era Jaime con una linterna escondida en su mano. Eventos como estos los hacían aguantar y quedarse porque a pesar de que sabían que Jaime no era un líder perfecto, habían vivido de su propia experiencia el poder de este. Un caso de no muy famoso, pero sí muy interesante, por eso me gustó traértelo, pero recuerda que también podemos revivir algunos casos más populares de sectas o cualquier tipo de video que quieras, házmelo saber acá abajo en comentarios si te gusta este tipo de contenido también y suscríbete para más.